Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Bueno, hoy tengo el honor, tengo el privilegio de poder conversar delante de ustedes con nuestros pastores, con el pastor Guillermo y con la pastora Mari Carmen. Ellos son los pastores principales de la Iglesia Manantial de Vida. Buenos días, pastores. Buen día, Oscar. Dios te bendiga. Hola, buenos días. Estaremos conversando con ellos con respecto a la vida, con respecto al ministerio, con respecto a las problemáticas que hay en esta sociedad. No te pierdas la entrevista que en un momento comienza con nuestros pastores. Que Dios te bendiga. Bueno, buenos días, pastores. Dios les bendiga. Pues nada, a mí me gustaría que comenzáramos o que nos contaran un poco en aquella época cuando comenzaron, alguna anécdota, alguna especie de circunstancia que les haya pasado en la vida, que siempre lo tengan en sus corazones, si nos lo pueden compartir. Bueno, pensando en una anécdota inicial, pues lo que me viene a la mente pues, fue ese momento donde el Señor me sorprendió con el bautismo del Espíritu Santo. Una cosa que yo deseaba, anhelaba y buscaba, pero que como que se iba retrasando en el tiempo. Yo era nuevito, no entendía muy bien las cosas, pero a pesar de la falta de conocimiento puntual y específico sobre recibir el bautismo del Espíritu Santo, pues todavía necesitaba yo más luz en eso, pero Dios me sorprendió cuando menos me lo esperaba, porque en muchas ocasiones, en cultos especiales, en reuniones especiales donde se invitaba a la gente a recibir el bautismo, pues bueno, yo salía como un poco decepcionado porque no lo recibían. No pasaba nada en usted. No pasaba nada, o al menos no fluía la evidencia de hablar en otras lenguas. Y en un culto entre semana, un culto con muy poquita gente, en una iglesita pequeña, cuando estábamos nosotros congregándonos en la calle Huete, en Canrur, que era un anexo de la iglesia madre de Sabadell, pues un jueves allí con muy poquita gente, en un culto de oración, pues el Señor me llenó con su Espíritu Santo, me bautizó y fue algo tan impactante en mi vida, porque en ese momento a lo mejor ni incluso yo lo estaba pidiendo ni buscando. Y vino la llenura y empecé a perder el control de mis labios, de mi boca, y empecé a pronunciar palabras que yo no podía entender, que yo no podía saber, pero era como que me tomó y enseguida entendí que algo sobrenatural estaba sobre mí, porque yo sentía una presencia de Dios impresionante, a pesar de mi juventud, a pesar de que era muy nuevo en el Evangelio,
Pero aquello fue maravilloso. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que empecé a hablar en lenguas, pero es que no podía parar. No podía parar. Y yo tenía ahí como mi mente en dos cosas, en querer parar y en otra parte el no poder parar de hablar en otras lenguas, pero esto fue una experiencia que me dejó a mí marcado en el sentido de que fue como un antes y un después en mi experiencia espiritual con Dios, porque fue una visitación de Dios tan impactante, tan fuerte, porque en ese entonces nosotros estábamos noviando, éramos novios, y yo me tenía que regresar en el autobús a Canoriar, donde yo vivía, y el tema es que yo iba por la calle hablando en otras lenguas. Sin quererlo. Sin querer, yo no podía evitarlo. Yo no podía evitarlo. Mi lengua no paraba de pronunciar palabras. Incluso yo en mi mente pensaba que ahora voy a coger el autobús. El hombre que me va a pedir el ticket y no podía parar. El hombre se sorprendió, yo estaba ahí y tal, como pude, cogí el billete y me fui a lo último del autobús y allí en el rincón continuaba hablando en lenguas y yo me fui a mi casa y por la noche yo me dormía hablando en lenguas. Fue una experiencia gloriosa, ¿no? Sí, algo impactante que me ayudó mucho, me ayudó muchísimo. Mi primera experiencia fue la sanidad que yo recibí y después esta otra experiencia fue algo que reafirmó y me fortaleció mucho en mi vida espiritual para proyectarme hacia todo lo que el Señor tenía para mi vida y para mi llamado, mi ministerio. Experiencias muy particulares y personales. Yo no puedo decirle a la gente: tú vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo y vas a tener esta experiencia, porque yo no he visto nunca a nadie que haya tenido esta experiencia. He escuchado, pero verlo como yo lo viví, como yo lo experimenté, no. La verdad que fue, y cuesta explicar de que yo no podía parar, pero es que no podía parar. Qué maravilloso. Pastora Mari Carmen. Pues, a ver, cosas nos han ocurrido muchísimas a lo largo de nuestra vida. Siempre el pastor cuenta, ¿no? Que la primera vez que fuimos a Caldas, nosotros estuvimos ayudando en la iglesia, pues, donde él decía, pues, en nuestros primeros años de matrimonio, tuvimos los 2 primeros hijos. Éramos jovencitos porque nos casamos jóvenes, pero cuando se nos ofreció la oportunidad de ir para Caldas, que estuvimos allí como 10 años o así en Caldas, pues la primera vez la verdad que fue impactante, porque de ir desde una iglesia que hemos nacido, que hemos estado allí siempre, que ya tenemos todo nuestro grupo, estaba creciendo, exactamente, estaba creciendo, es como salir de tu casa, te da un poquito de... Y la primera vez que fuimos, pues claro, ver tan poquita gente en un lugar extraño, muchos sentimientos nos cruzaron por la mente, y cuando volvíamos de esa reunión, pues como diciendo, esto no sé cómo va a salir, pero la verdad que cuando Dios pone la carga en el corazón y la dirección, pues claro, ahora lo vemos con la vista echada hacia atrás. Lo que después llegó a ser nuestra casa, llegó a ser donde nosotros nos desarrollamos por primera vez como pastores, donde también cometeríamos nuestras equivocaciones, pero eso es la vida, ¿no? Como cuando uno crece, ¿no? Y cómo pudimos pues tener esa relación tan hermosa con esa iglesia
bueno, hasta nos trasladamos a vivir allí, a Caldas, ¿no? Pero yo recuerdo esa ida de Caldas a Sabadell, donde nosotros vivíamos en aquel entonces. Después de la primera visita. Sí, después de haber tenido esa reunión tan extraña, porque era gente extraña, lo que después llegó a ser una familia. Pues al principio, claro, nosotros decíamos, ¿dónde nos vamos a meter? A veces uno no sabe, ¿no?, lo que Dios tiene preparado para uno y de momento le puede chocar, ¿no? Sí. Qué bueno. En todo este tiempo, como siervos, ya después de haber vivido estas experiencias extraordinarias, que qué bueno que fue en un principio, ¿no? Después de 40 años, pastor, 40 años predicando, que se llevan el ministerio, ¿no? Más o menos. Aproximadamente 40 años, vamos a decirlo de esta manera. ¿Hay algún hecho puntual desde entonces hacia acá donde habéis dicho, es que Dios no deja de sorprenderme? Un aspecto, una sanidad, algo en el que hayan dicho, Dios es extraordinario y servirle es lo mejor que podemos hacer. ¿Algún recuerdo que tengan con respecto a esto? Algo que está en nuestra mente y que creo que todavía estamos viviendo, lo que es el desarrollo de una visión que el Señor nos dio cuando viajamos. Tuvimos la oportunidad de viajar a varios países. Recordamos cuando viajamos a Cuba. Creo que ahí Dios nos impactó muchísimo y nos abrió los ojos y activó nuestro corazón a la visión sobre las misiones. Y cambió toda nuestra perspectiva y el Señor nos movió a estar ahí, siendo parte de una ayuda activa y real en las misiones. Pero lo que nos dejó más impactados y seguimos bajo ese impacto fue en el 2005 cuando viajamos a Honduras. El Señor una madrugada me despertó y tuvo un trato muy puntual con mi vida. O sea, yo recuerdo sentir la necesidad de levantarme, de arrodillarme y escuchar la voz de Dios de una manera pues muy clara para recibir una visión de trabajo, una estrategia de trabajo. Y que yo pienso que, bueno, que uno puede ver cómo trabajan allí, cómo trabajan aquí, cómo hacen allí, cómo hacen allá, pero la experiencia es que Dios te dé algo, que tú sientas que Dios te pone en tu mano algo, como cuando le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano?, ¿no? Y pues esta vara, pues úsala. Y esa experiencia yo la tuve. Y la primera confirmación de esa experiencia es cuando le explico a ella por la mañana lo que yo había experimentado, lo que yo había vivido, y ella quedó también tocada, impactada, y los dos quedamos tocados, impactados. Y cuando regresamos a España, sentíamos la necesidad de poner en marcha aquello que Dios nos había dado. Justo nosotros regresamos a España cuando estaba ya organizado un campamento de verano para la iglesia, cuando estábamos en la calle Las Agudes. Y en ese campamento de verano pues estaba abierto para toda la gente de la iglesia, para las familias. Y sentimos apartar a algunas personas, que fueron 9 personas específicamente, ¿no? 9 personas, hombres y mujeres, y nos levantábamos cada día a las 6 de la mañana e empezamos a impartirle cada mañana lo que Dios había puesto en nuestro corazón.
esa visión de trabajo y de desarrollo. Y el Señor empezó a tocar desde el primer día a estas personas de una manera tan tremenda. Yo recuerdo que estas personas, estos hermanos queridos que están hoy en día sirviendo al Señor de una manera preciosa, salían tan impactados, tan tocados, ¿sabes?, que algunos salían llorando y íbamos directamente al desayuno y no podían dejar de llorar. Y incluso recuerdo comentarios de hermanos que se acercaban para preguntarme de qué estaba pasando, qué estábamos haciendo con estos hermanos. Y sinceramente fue una experiencia impresionante porque era un trato de Dios, una administración de Dios, y eso cambió nuestras vidas. Y pasamos de ser una iglesia apenas de 70, 80 personas, y empezó a crecer la iglesia, empezó a multiplicarse, experimentamos el milagro de la multiplicación de una manera impresionante. 100, 120, 130, 140, y así llegamos un día a contar en un local que escasamente estaba para 120 o 130 personas, llegamos a contar 270 personas. Los líderes estaban en la calle, los niños estaban puestos ahí en la escalerita, todos ordenados. Bueno, que ahí fue cuando, yo ya llevaba más de un año buscando por todo Sabadell un lugar más grande donde poder congregarnos, y ahí llegamos a la nave y todo. Pero todo debido a ese impacto de Dios en nuestras vidas, y tuvimos experiencias maravillosas, una cantidad de experiencias maravillosas, incluso sin que nosotros nos promocionáramos ni tampoco habláramos así. Pastores que nos llamaban y nos invitaban y querían venir a tener reuniones con nosotros, a tener retiros con nosotros, nos invitaban a ir. Estuvimos en Salamanca, estuvimos en Rota, estuvimos en Jerez, estuvimos, no recuerdo ahora la cantidad de sitios, porque fueron muchos sitios donde estuvimos de alguna manera dando aquello que el Señor nos había dado, y también vimos ese impacto, vimos también esa presencia de Dios y cómo Dios tocaba las vidas, y eso fue algo muy, muy, muy especial. O sea, hay tanto que hablar, tanto que explicar, porque estamos hablando que en 15 años hemos venido viviendo y experimentando todo el proceso de esta visión, y estamos en el proceso de esta visión. Estamos en una etapa distinta, diferente, donde sabemos que Dios nos está tratando para subir a un nuevo nivel, y hay nuevas cosas que vivir y experimentar, y estamos con esa expectativa de poder y gloria, y estamos también con la convicción de que algo extraordinario de parte de Dios está ya para manifestarse. Amén. Hablando de esto, hermanos, con respecto a lo que dice el pastor, con respecto a las misiones, no sé si tiene el dato nuestra pastora de a cuántos países la congregación, la Iglesia Manantial de Vida, es aportadora de recursos, tanto financieros como de otro tipo. En el mundo, pastora, la congregación se vuelca por las misiones. Sí, y la verdad que nosotros antes de esto que contaba el pastor, pues la verdad que no habíamos llegado a ser una iglesia misionera, en aportar. Pero después empezamos a levantar ofrendas semanales para ayudar a las misiones. La verdad que la visita a Cuba, cuando fuimos, fue nuestro... Sí, fue nuestro 25 aniversario de boda, y queríamos hacer algo pues distinto, que no fuera un viaje de vacaciones,
sino que algo que no hubiéramos hecho nunca. Hicimos este viaje misionero organizado por asambleas. La verdad que nos cambió la visión, nos cambió, ¿qué dices?, el chip. Nos cambió muchas cosas y empezamos a levantar las ofrendas semanales, a ir a las misiones, pues bueno, hipotéticamente, ¿no? A orar, con los recursos, incluso ahora no, pero en la iglesia pequeña lo hacíamos físicamente porque nos levantábamos del asiento para ir a dejar la ofrenda a las misiones. Entonces, en todos estos años hemos aportado y apoyado infinidad, no solamente niños, hemos apadrinado niños, tanto de Honduras como de la India, que cuando han sido ya mayores nos han pasado a otros niños. Hemos ayudado también a familias pastorales, personas que regresaban a sus países desde aquí, que conocíamos, u otras que nos poníamos en contacto a través de otros miembros de la iglesia, y también, pues bueno, infinidad de misioneros. Yo recuerdo la primera misionera que salió de Asambleas de Dios, pues ahí estábamos apoyándola, después otras personas, familias que han estado en Nuevos Pasos o han estado en infinidad de cosas. La iglesia ha sido activa, gracias a Dios la iglesia ha sido activa en esto. Amén. Se podría decir que hasta que uno no ve la necesidad, es difícil ponerse en la piel. Fueron a Cuba, estuvieron en Cuba. Alguna vez el pastor nos ha comentado de que venían en camiones, hacían horas, no 20 minutos como ir de Barcelona a Sabadell, no, horas en camiones para llegar a una iglesia, ¿no? Entonces, pienso que lo que les tocó el corazón fue vivirlo. Nosotros estamos en unas grandes iglesias, cómodos, sentaditos. Cuando hace calor tenemos aire acondicionado, cuando hace frío tenemos calefacción, ¿no? Entonces eso difícilmente nos va a tocar las entrañas a querer aportar en misiones. Pastores, creo que fue un poquito también lo que les conmovió, ¿no? Ver aquella necesidad, ver aquellas dificultades de aquellas personas y cómo aún así ellos se esforzaban por llegar a la iglesia y escuchar la palabra. Exactamente. Realmente a mí eso me impactó muchísimo. Eso me llamó la atención poderosamente, porque la verdad recuerdo específicamente una reunión donde me invitaron a predicar, y era una fábrica, una nave grande, pero que no estaba acondicionada. Y ahí venían gente de todos los lugares, y la gente iban en las camionetas, pero amontonados. Un sol de justicia impresionante. Y la gente, pero en otros domingos también experimentamos cómo la gente se movía para estar en sus reuniones. Esta fue algo que ya terminó de abrirme la mente para ver la disposición, la entrega, el esfuerzo, el sacrificio de la gente, rompiendo comodidades, rompiendo cosas, simplemente para estar en un lugar donde se iba a hablar de Dios. Y en esa reunión, sinceramente, yo tengo que decir que llegué hasta agobiarme humanamente, porque ellos estaban allí. Era una reunión que se juntaban muchas iglesias y daban sus informes y tal, y allí tranquilamente, como 2 horas y media antes de darme paso a mí para predicar, antes de yo empezar, no te exagero, Óscar, antes de yo empezar a predicar, mi camisa estaba completamente empapada de sudor. Yo sudo, ¿no? Pero no soy una persona que sude en demasía, ¿no? O sea, sin hacer nada, allí sentado.
porque había una multitud impresionante, la gente subida en los tejados de enfrente, por las ventanas, por todos los sitios. Y cuando me tocó predicar, prediqué la palabra en las condiciones que estábamos. Y entregué el micro, termino de predicar y entrego el micro al presbítero. Y me dice, no, hermano, dice, la gente está esperando de que usted haga el llamado y que ministre. Después de no sé cuántas horas aquí y todo el mundo. Qué pasión, ¿no? Pues ¿Cómo no lo va a contagiar a uno esa pasión? Sí, ¿no? Sí, fue impresionante. Y después uno piensa, en estas condiciones nadie va a salir a un llamado, nadie va a atender a una gran multitud ahí que se agolpaba unos con otros y orando el Señor los tocaba y caía uno encima de otro. Y yo digo, Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? Y ahí te das cuenta, ¿no? Te das cuenta cuando las personas disponen su corazón y hay hambre y hay sed de Dios, ¿sabes? Y las circunstancias, lo que tú decías, tenemos calefacción, tenemos aire acondicionado, ni lo apreciamos, ni nos damos cuenta del gran beneficio, pero no nos damos cuenta de lo maravilloso que es la presencia de Dios, el celo por las cosas de Dios, el hambre de Dios y todas estas cosas que hace que las personas actúen y obren de esta manera. Porque te quedas preguntándote, Dios mío, ¿qué hay en el corazón de estas personas para hacer todo esto? Y después hablabas con los pastores, con los presbíteros y te comunicaban los movimientos y después la cantidad de kilómetros que hacía gente andando para ir a los lugares de culto y todo eso y te quedas maravillado. Y después... Por eso muchas veces, la medida que se pueda, nosotros siempre recomendamos. Yo personalmente recomiendo Te Cambia la Visión. Cuando uno va donde hay necesidad, cómo ves la respuesta de la gente, donde tú puedes aportar un poco. Los voluntariados son la verdad muy enriquecedores. Nos olvidamos de nosotros para ir a ayudar, que eso es lo que Jesús vino a hacer aquí, olvidarse de sí para venir a ayudar a la humanidad. Entonces, meterte en esa posición, eso te cambia la vida por completo y puedes ver incluso el ministerio, el servicio al Señor de otra manera. Amén. Hermanos, vemos que es necesaria la experiencia y es necesario la empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, como hizo Jesucristo mismo, ¿no? Bueno, lastimosamente tiempo es lo que nos hace falta para conversar con dos personas maravillosas, con los pastores, y me gustaría hablar un poquito de todo. Espero que en este poco tiempo pues podamos hablar de diferentes cosas. Y me gustaría preguntarle a los pastores que, bueno, hay historias en la Biblia con respecto a profetas que renegaron de Dios. Incluso unos que renunciaron y se volvieron en contra de Dios, que en vez de bendecir el pueblo, ¿no? lo maldijeron, ¿no? Como hombre que sufre, que tiene su corazón, ¿no? Como todos los hombres, ¿no? No podemos diferenciarlos en nada. En algún momento se ha sentido sin ganas, sin fuerzas, desilusionado por X motivo, ¿no? Si alguna vez le ha pasado esto, ¿por qué le ha pasado? Y la pregunta es, ¿qué es lo que le ha mantenido firme hasta hoy? Bueno, personalmente muchas veces porque en el servicio a Dios, en esta experiencia maravillosa, es como se suele decir, no hay rosas sin espinas, ¿no? Y entonces hay cosas que están ahí y que uno las tiene que vivir, las tiene que experimentar para alcanzar una madurez espiritual que todo siervo necesita. El trato con la gente
a veces puede ser muy ingrato, puede ser muy complicado. Tú puedes entregarte, darte, ayudar y recibir literalmente un bofetón, el bofetón más grande que una persona te puede dar. Y dentro claro, de la parte humana, uno piensa que está preparado para según qué cosas, para según qué, hasta que lo vives. Y cuando vives la decepción, la traición, la mentira contra ti y todo esto de personas que tú has dado y te has entregado al máximo por ellos y siempre has intentado de ayudar de la mejor manera, y estas personas en un momento determinado te pueden dar las espaldas de una manera terrible, incluso traicionarte, mintiendo o diciendo falsos testimonios. Esto a cualquier pastor lo tira al suelo. Y a mí me tiró al suelo. Y el que me levantó fue el Señor. No obstante, cuando hay una experiencia de un llamamiento real y verdadero en el Señor, pues bueno, el llamado y los dones son irrevocables. Yo pienso que, bueno, todos los siervos de Dios, la misma Biblia, ahí tiene a Jeremías. Jeremías, él lo quiso tirar todo por la borda, ya no quería hablar más la palabra, pero él mismo tiene que confesar que había un fuego dentro de él, que aunque él quería resistirlo, no podía. Y esa es la experiencia de todo siervo de Dios. Y después uno termina dando gracias a Dios por esas experiencias negativas, porque te das cuenta que son enseñanzas que uno necesita para seguir ayudando a la gente. Porque incluso cuando te llevas estas decepciones, hay un trato, porque la reacción humana es apartarte de la gente, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que sigas pegándote a la gente, que sigas ayudando a la gente. Aunque te traicionen. Aunque te traicionen. Entonces, esto es una experiencia que en teoría a veces uno puede pensar que lo tiene claro, pero cuando lo vives, cuando lo experimentas y cuando te golpean, es muy distinto, es muy diferente. Y ahí sí, ahí uno quiere tirar la toalla, uno quiere abandonar, uno piensa, oh, yo estaría más cómodo así, pero si yo en mi trabajo disfrutaba, en mi oficio me encantaba, ¿y por qué yo tengo que estar aquí sufriendo esto? Y un pastor se puede sentir tentado en muchísimas ocasiones a abandonar, pero el que tiene un verdadero y profundo llamado de Dios se da cuenta de que no puede abandonar aquello que Dios le ha dado. Y es mi experiencia. La verdad que ese texto que dice el que pone la mano en el arado, ¿verdad? No debe echar la vista atrás. Siempre lo utilizamos para estos casos, porque es verdad que no somos de carne y hueso, no somos unas piedras, somos personas con sentimientos y las relaciones interpersonales crean lazos de cariño, de amistad, de compañerismo, de trabajo, y es la comunión con los hermanos. Y es verdad que muchas veces pues tenemos que pasar situaciones que pues bueno, que son muy penosas para lo sentimental, porque somos sentimientos también. Sí que nos ayuda, todo nos ayuda porque nos da experiencia, pero son tragos amargos. Tenemos el ejemplo de Jesús, que también entre sus 12 pues tenía a Judas, y entonces vemos su trato y vemos pues bueno, las oportunidades que Jesús le dio para restablecer su vida, ¿no? Y eso también nos enseña a nosotros. Cada vez, bueno, la primera vez es muy dura para una persona. Es muy dura, te tira al suelo, como dice el pastor, tardas en levantarte porque somos humanos.
después uno va aprendiendo a gestionar, que esto es lo importante. Por eso, pues bueno, son buenas las experiencias que nos pasan en la vida. Debemos saber gestionar tanto lo bueno, para que no se nos suba, también lo malo. Hay que saber gestionar, y esto es algo pendiente en la vida de todo ministerio, o incluso todo cristiano que quiere servir al Señor simplemente. Es muy importante saber gestionar cuando los vientos se vuelven contrarios. Entonces no decaerse, ni bajar los brazos, bueno, son experiencias que uno tiene que tener en su vida, y esas son las da el Señor. Amén. Pues nos quedaríamos, hermanos, con gestionar la circunstancia, la adversidad, incluso la traición, saberla gestionar, sabiendo que dependemos de Cristo, ¿no? Definitivamente, Él es el que nos da, ¿no?, la fortaleza. Cambiando de tema, pastores, y un tema actual, ¿no?, que nos toca en este tiempo, ¿no?, que son los divorcios, ¿no? Incluso los divorcios dentro, ¿no?, de la congregación, dentro de la iglesia. Hay estadísticas que el motivo grande o gordo de los divorcios es debido al sexo, a las relaciones sexuales. O sea bien porque uno de los cónyuges, X, cualquiera de los dos, es infiel, o se hace porque no hay ya deseo, ¿no?, de estar con la pareja, ¿no? ¿Qué podemos aportar como ministerio, como iglesia, como la palabra de Dios? ¿Qué podemos aportar a este tema con respecto al sexo dentro de los matrimonios? La palabra habla de sexo en lo que se refiere a la enseñanza de la Escritura. Bueno, antes de que el pastor conteste a esta pregunta, si se me permite, quiero aclarar un tema que no solamente va con el tema del matrimonio o de la pareja, de la familia, sino con todos los aspectos de la vida, pero ahora estamos hablando acerca de por qué muchas veces pues, sufrimos esos divorcios, esas separaciones, esos no ponernos de acuerdo con las cosas. Y es importante saber que la palabra misma nos dice que hay dos clases de personas, y yo tengo que saber qué clase de persona soy. La palabra nos habla de que hay dos clases, que son los que oyen y hacen la voluntad del Señor, ¿no? O, bueno, en sus consejos, y los que oyen y no hacen. Entonces, por eso hay tantas cosas que no se pueden entender, ¿verdad?, dentro de lo que es el cristiano. Muchas veces sabemos que vamos a hacer algo que está en contra de la palabra, pero lo hacemos. Porque decimos, no es imposible, ya hemos tratado de hacer todo lo posible, pero no hay solución. Es el que construye sobre la roca, el que construye sobre la arena. Yo tengo que decir, y es verdad que puedo mirar a cámara y decir muy sinceramente, yo tengo que saber qué clase de persona soy. Si soy de los que oyen y hago el consejo de la palabra, o soy de los que oigo y no hago. Porque dice la palabra del Señor que grande será su ruina. Y es verdad que muchas veces lo más bonito que tenemos en esta vida, que es la familia, la destruimos por nuestras propias decisiones. La palabra nos da siempre consejo. El buen consejo nos da la palabra. A veces es difícil ponerlo en práctica, pero yo tengo que querer. Tengo que querer hacer la voluntad del Señor o llevar a cabo los consejos de la palabra. Cuando ya no quiero, soy de esa clase de persona que es el que construye, el que edifica en la arena, y cuando viene la primera ventolera, el primer agua, el primer viento, pues la casa se cae. Y grande es su ruina. A veces decimos, ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué me ha sucedido lo otro? Porque yo miro y fíjate ellos qué bien y yo qué mal me ha ido. Son decisiones.
Son decisiones que yo tengo que tomar de qué clase de persona soy, de los prudentes o de los insensatos. Amén. Pastor. Sí, bueno, este es un tema delicado y necesario de meditar con la sabiduría que viene de Dios. Entonces, las personas no podemos utilizar argumentos absurdos. Cuando digo de personas, estoy hablando de creyentes, estoy hablando de gente que supuestamente han tenido una experiencia con Dios y que se llaman cristianos a sí mismos. Si yo me llamo cristiano, yo tengo una responsabilidad con Cristo, una responsabilidad real, si no soy una hipócrita y me estoy engañando a mí mismo. Como bien ha dicho la pastora, la familia es muy importante, pero el fundamento de una familia está en la unidad conyugal de un hombre y una mujer. Ahí empieza la gran aventura de la formación de una familia, donde entra lo que es la realidad de aprender a acoplarse el uno al otro, llegar a la realidad de lo que dice la palabra, ser una sola carne, experimentar esa realidad, donde no hay un orgullo personal que pueda estar predominando sobre el otro, sino que hay una comprensión, hay un respeto, hay un amor que hemos rescatado de Dios, porque esto se rescata de Dios, y como creyentes y como hijos de Dios tenemos que aprovechar la gran bendición de los regalos que Dios nos da. Esa es la gran ventaja entre un matrimonio cristiano y un matrimonio que no es cristiano, que no conoce a Dios. Pero las sorpresas que nos llevamos es de que matrimonios cristianos estén obrando y actuando como la gente del mundo. Porque sabemos que el matrimonio no es un juguete que cuando se estropea un poco lo tiramos a la basura. El matrimonio es una institución divina que ha sido diseñada para siempre, para siempre. La palabra dice que lo que Dios une no lo separe el hombre. Entonces, como cristianos, si no nos tomamos en serio esto, lo que dice la pastora, estamos oyendo, pero no hacemos. Y estamos cometiendo el mayor error que se puede cometer. Ahí es donde muchos cristianos se decepcionan, empiezan a pensar de que a lo mejor las cosas de Dios no funcionan. No es que no funcionen las cosas de Dios, es que las cosas de Dios funcionan a través de la fe y de la obediencia. Y si yo no soy un hombre de fe y que obedezco la palabra de Dios como Dios me la ha trazado y como Dios me la ha señalado, simplemente soy un oidor olvidadizo de las cosas importantes que me dan la realidad de la vida abundante en Cristo. Entonces, el matrimonio puede ser algo maravilloso, algo tremendo, donde tenemos días buenos, tenemos días malos, donde aprendemos a sufrir juntos circunstancias adversas de la vida, pero estamos ahí pegados el uno al otro. El matrimonio ríe y celebra fiestas y cosas hermosas como el nacimiento de un hijo, de un nieto y tantas cosas maravillosas que están ahí en ese ambiente familiar de la gran bendición de Dios, porque los hijos son regalos de Dios y los nietos son otros regalos de Dios, porque nosotros experimentamos eso. Pero todo tiene su esfuerzo, todo tiene su dedicación. Y lo que no podemos es ignorar que Dios nos ha dado guía, nos ha dado luz, nos ha mostrado el camino para que todas las cosas nos vayan bien. Es lo que Dios le dijo
a Josué cuando le dijo, nunca se aparte de tu boca esta palabra, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. La familia necesita urgentemente darse cuenta que necesitamos ser hacedores de la palabra, gente obediente a la palabra, porque es un beneficio personal. Han mencionado el tema del sexo. Y el tema del sexo, pues es un ingrediente más dentro de la gran aventura de la unión conyugal de un hombre y de una mujer que se hacen una sola carne. Entonces, has mencionado de que muchas parejas, debido a no tener una relación sexual satisfactoria, pues optan por separarse. El tema del sexo en el matrimonio, podemos decir que es algo delicado y algo también que está mucho en la sabiduría que podemos rescatar de parte de Dios para que eso sea una fuente de riqueza y de bendición o sea una fuente de maldición. Es según cómo trazamos y cómo nos mentalizamos, porque es muy de la mente también el tema sexual. Las satisfacciones personales de un hombre y de una mujer no tienen que estar influenciadas por lo que se mueve en este mundo, por la escuela de este mundo y por todas las fechorías que se hacen dentro de los actos sexuales. Entonces Dios nos enseña y Dios ha diseñado al hombre y la mujer y con sus órganos sexuales que tenemos que saber usarlos con la gracia de Dios para la satisfacción, bendición, disfrute y procreación. Pero cuando nos salimos de ahí es cuando las cosas empiezan a tomar unas características oscuras y que traen satisfacciones, y el hombre humano carnal, cuando empieza a sentir insatisfacciones, quiere experimentar más. Pero todas las experiencias que se salen dentro de lo que es el diseño divino es una provocación de cara a lo que Dios ha diseñado. Y después encontramos de que es como un pozo sin fondo. No tenemos nunca la satisfacción, ni el gozo, ni sentimos que estamos completos. ¿Por qué? Porque hemos cogido un camino equivocado. Y en el mundo, pues hay mucha contaminación y muchas cosas que infectan y dañan la riqueza y la belleza de la vida conyugal y del sexo en el matrimonio. Podemos empezar cuando los jóvenes quieren practicar el sexo fuera del matrimonio. Ya es un pecado que acarrea una maldición. Y así otras cosas cuando en el mismo matrimonio se empiezan a probar otros inventos que no tienen nada que ver con el orden establecido dentro de la sexualidad que Dios ha diseñado. Y viene, pues todo lo que estamos viendo, enfermedades profundas y graves que vienen a personas que están usando esa fuente de bendición en un acto de desobediencia a Dios y se convierte en maldición. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y qué? Fíjate, qué desastre. Pero eso es el resultado de lo que hemos sembrado. Y todo lo que sembramos, recogemos. Lo que es bueno y dulce se puede convertir en malo y amargo. ¿Qué les puedo decir, queridos hermanos? No te pierdas este vídeo para que aproveches todas y cada una de las palabras de nuestros pastores, que tienen mucha sabiduría. Continuamos y queremos hacer una última pregunta antes de terminar esta entrevista. Es con respecto a la superación personal o al éxito profesional que a veces buscamos como seres humanos. Quiero preguntarle a nuestros pastores,
el seguir al Señor, el querer servirle, el querer trabajar en el ministerio, pastores, puede ser que me prive de algunas cosas, de mis anhelos, de mis sueños. Es posible que si yo me dedicase total y absolutamente a la palabra de Dios, pueda yo arrepentirme a la larga de no haber hecho otra cosa, o es bastante o suficiente satisfactoria la obra, el ministerio, el agradar al Señor. Bueno, yo personalmente tengo una idea muy clara acerca de esto, porque uno en la vida tiene que saber qué es lo primordial, qué es lo primero, qué es lo más importante, y cuando uno lo tiene claro, todo lo demás gira alrededor. Entonces, mi punto de vista es que yo llego a los caminos del Señor muy pequeña, de niña. Entonces, toda mi vida, desde el principio, pues está como girando alrededor de hacer la voluntad de Dios. Porque eso es lo primero en nuestras vidas, porque este tiempo de aquí del que vivimos, pues empieza y terminará, y lo más importante es nuestra vida eterna. Entonces, ante eso, teniendo de base eso, pues muchas veces humanamente tenemos anhelos de profesiones, de viajes, de tomar... De destacar en cierta área, para sentirme realizado, ¿entiendes? Para sentirme bien, para trabajar a lo mejor en algo que me gusta, no ir obligado a trabajar. Son muchas cosas que las personas pues pueden tener en su mente para enfocar su vida bueno, cuando acaban sus estudios primarios y quieren pues enfocarse en una carrera, en una profesión, en una afición, en un gusto, en infinidad de cosas. Yo siempre he sido muy, no quiero decir tajante, sino muy clara en lo que realmente yo he querido para mí, o nosotros hemos querido para nosotros y para nuestra familia. Nuestros hijos han estudiado lo que han querido, ¿verdad? Pero ellos tenían también sus ilusiones, sus ideas de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos encaminado mucho a enseñarles a ellos que lo primero es siempre su vida espiritual. Yo, a lo mejor, bueno, alguien visto desde fuera me podría decir, ay, pues mira que ha sido egoísta, ¿no? El querer dar ese consejo, esa dirección, pero yo lo que quiero para mí lo quiero para los míos, porque yo he comprendido que el hacer la voluntad del Señor es antes que todas las cosas. Entonces hay ciertas profesiones, ciertas aficiones, ciertas cosas que es verdad que el ejercerlas te aleja no de la iglesia en física en sí, que también, sino del tiempo para darle al Señor. Hay profesiones que tienes que darle tu tiempo a esa profesión si quieres desarrollarla bien. Entonces yo soy de la opinión que uno tiene que buscar su lugar en la vida, pero que lo primero para todas las cosas es la voluntad del Señor, y es antes nuestra vida espiritual que nuestra vida material. Y es verdad que la vida material la tenemos, la física, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que tener profesiones para poder trabajar, sí, pero que eso no nos aleje de lo que realmente es lo importante, porque yo siempre digo, si mañana viniera el Señor, ¿de qué sirve tanto estudio, tanto conocimiento? ¿De qué sirve tanta ilusión, tanto esfuerzo, tanto de todo,
cuando, como dice la palabra, ¿de qué te vale llenar tus graneros si cuando vienen a pedir tu alma? Entonces, esto es muy importante tener las cosas claras, porque a veces dices, ay, me hubiera gustado ser esto, me hubiera gustado ser lo otro, ¿no? Yo tengo que decir que mi vida ha sido tan satisfactoria, y a veces uno dice, ay, pero si no has pasado sin pena ni gloria. No, tan satisfactoria porque lo realmente importante estaba cubierto. Bueno, la verdad, yo fui llamado al servicio a Dios cuando estaba desarrollando mi oficio de carpintero, un oficio que siempre me ha gustado, siempre me ha dado una satisfacción personal muy agradable. Y yo me encontré sirviendo al Señor sin plantearme en ningún momento ser pastor, en ningún momento. Nosotros tuvimos que suplir la necesidad pastoral y nos encontramos años sirviendo, inclusive sin tener credencial de pastores. Y prácticamente fue como que Dios nos metió en el camino y fue obedeciendo y sirviendo y ayudando en las necesidades que habían en ese momento, cuando de repente nos encontramos que estamos pastoreando. Pero yo nunca pensé, voy a ser pastor, ni nadie me dijo, vas a ser pastor. En medio de todo esto, nosotros estamos en pleno desarrollo familiar con nuestros hijos. En mi trabajo secular. Y en ningún momento yo me estaba planteando dejar mi trabajo secular para dedicarme al pastorado. Porque es como que yo pastoreaba, pero que yo todavía ni me creía de que yo tenía que ejercer el oficio de pastor. Aunque yo mi servicio lo llevaba a cabo y con una pasión y con una ilusión tremenda. Y siempre con el deseo de hacerlo lo mejor posible para Dios. Y de hecho fueron 22 años de mi ministerio, yo ya pastoreando, combinándolo con mi trabajo secular. En ese espacio de tiempo hubieron muchas ofertas incluso millonarias, donde haciendo números y cosas, pues, es que te puedes hacer millonario en un poco de tiempo, porque no quiero explicar ahora específicamente, pero hubieron varias ofertas y yo de hecho yo estaba cerrado en sí mismo en dejar mi trabajo secular, hasta que tuve un trato muy personal con Dios en un día específico, en una situación específica, porque bueno, yo había tenido algunas experiencias, ya había visto también la ingratitud de las iglesias con los pastores, que en un momento determinado pueden dejar el ministerio colgado y no se preocupan si le va a llegar el sustento a este pastor o no le va a llegar. Y yo me mentalicé de que yo no iba a poner el bienestar de mi familia y el bienestar de mis hijos en manos de la iglesia. Y yo tenía eso en la mente. Por eso son 22 años de trayectoria pastoreando, porque yo tenía una pasión, aunque nadie me dijo para ser pastor. O sea, nos encontramos pastoreando y nos encontramos siendo pastores sin pedirlo.
y con un desarrollo extenso, porque si estamos hablando de 22 años, no es cualquier cosa, ¿no? Y con todos los tropiezos que... Y yo cada vez iba dejando más y más y más. Yo no me comprometía con el trabajo, renuncié a esa oferta millonaria, dije que no, incluso hasta me busqué prácticamente, no enemigos, pero sí situaciones... Por rechazarlo. Sí, por rechazarlo, delicadas, tristes. Y bueno, y hasta ese día que el Señor me hizo ver claramente de que yo no ponía el bienestar de mi familia en manos de una iglesia. Que yo no ponía el bienestar de mis hijos en manos de una iglesia. Que yo ponía el bienestar de mi familia en manos de Él. Cuando el Señor me hizo sentir eso, yo recuerdo ese día, recuerdo la experiencia, recuerdo que yo lloré, recuerdo que yo le pedí perdón al Señor porque yo estaba muy negado, muy negado. Fue tan profundo el choque de sentir esa realidad, como Dios me lo transmitió, como Dios, que yo caí ahí de rodillas, lloré, pedí perdón al Señor por mi actitud de estar cerrado a no dejar el trabajo secular para dedicarme a tiempo completo para la obra. Y a partir de ahí pues las cosas cambiaron y hoy en día pues ya llevamos más de 15 años ya a tiempo completo, o aproximadamente 15 años a tiempo completo, y también ha sido una maravilla y hemos podido ver y comprobar que todo lo que Dios ha hecho, toda la proyección, todo el crecimiento, toda la multiplicación, todo lo que hemos experimentado, todo lo que con la ayuda del Señor hemos alcanzado como iglesia, pues también ha sido porque hemos podido estar ahí más encima de la necesidad de la iglesia a tiempo completo. Amén. ¿Es gratificante ser pastor, ser pastora? ¿Es gratificante agradar a Dios? Bueno, claro, gratificante, la verdad que en profundidad sí. En profundidad es como estar completo. Estar completo. El ejemplo lo tenemos en el Señor, en Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y a pesar de los pesares, a pesar de, bueno, pues de los días buenos y malos, es gratificante servir al Señor porque en definitiva es nuestra misión aquí en la tierra. Amén. Para mí es apasionante. Es lo que ya a mi edad, con 65 años ya, con la madurez de una edad, me siento realmente pues como un niño delante de Dios, un niño apasionado, un niño que no le falta el anhelo, el deseo. He experimentado muchísimo, pero sé que Él tiene mucho más. Anhelo estar ahí, apasionado como lo estoy, para seguir experimentando todo lo que Dios me permita experimentar durante el tiempo que Dios me tenga con vida aquí en la tierra o que Él venga a buscarnos. Pero la verdad que es apasionante estar al servicio de Dios, sentir que Dios cuenta contigo, sentir que si es Dios el que obra a través de ti, hay fruto, hay bendición. Entonces esto no tengo otra palabra, o sea, más que gratificante, para mí es apasionante, porque es lo que me apasiona y es lo que me mantiene vivo. Creo que como todo hombre, en el contexto natural, ya podría estar pensando en una serie de comodidades, ya podría estar pensando, pero no, yo dentro, es verdad que tendré que dejar que los jóvenes ocupen lugares y puestos y tal, pero yo no dejo de pensar, de servir al Señor, porque hay muchas áreas, aun cuando deje de pastorear, si la salud me acompaña, como hasta ahora, yo igualmente sé que hay
mucho que hacer, mucho que servir a Dios en muchas áreas, que tengo la visión amplia y donde hay necesidad y de experiencia, y disposición, testimonio, y vamos a estar ahí mientras el Señor nos lo permita, pero yo quiero estar como hasta ahora, apasionado, porque realmente es apasionante servir al Señor. Amén. Creo de todo corazón que para que esto suceda falta muchísimo tiempo todavía, o sea que todavía tenemos Pastor Guillermo para el rato. Hermanos, Dios les bendiga. Estos son los pastores de nuestra iglesia, el pastor Guillermo y la pastora Mari Carmen. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Espero que también hayan aclarado un poco, porque realmente que este es el objetivo de estas entrevistas, aclarado un poco la circunstancia de vuestra vida y que el Señor haya puesto una palabra, algo de parte de ellos en vuestro corazón. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirse al canal, gracias por estar allí, gracias por los buenos deseos que siempre tienen para con nosotros. ¿Algunas palabras de despedida, pastores? Pues nada, darte las gracias, Óscar, y también principalmente a Dios por la oportunidad de poder hablar de las cosas que pertenecen al reino. Gracias por todo. Muchas gracias, hemos estado muy a gusto, muy bien, y esperamos que todas estas conversaciones pues sirvan de algo para alguien. Que Dios os bendiga.